Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. A continuación, Desestrésate ya, con Eli Mendoza, Alejandro Almaguer y Alejandra Mendoza, en Radiotv.mx. Radiotv.mx presenta Hola amigos, bienvenidos a Desestrésate ya. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Recuerda que puedes llamarnos al 4617-9503 si deseas comentar algo o también para alguna consulta. El día de hoy vamos a tomar el tema de el estrés del duelo. Aunque son dos procesos diferentes, de alguna manera siempre nos estresamos cuando estamos pasando por un proceso de duelo. Se recuerda que el duelo es lo que sentimos, ese sufrimiento, cuando tenemos que dejar a alguien que amamos mucho, que por algunas circunstancias de la vida tenemos que alejarnos de esa persona o la tenemos que dejar atrás. Pues obviamente el aprender a vivir sin esta persona nos va a crear todo un sufrimiento. Pero también hay otros duelos en nuestra vida, como es el duelo del trabajo, dejar un trabajo, infinidad de migración. De hecho, se dice que el duelo es parte de nuestra vida diaria, hasta levantarnos de la cama y dejar ese sueño confortable y tan a gusto de nuestras cobijitas, nos está creando un duelo. Entonces, por eso es muy importante tomar el tema de hoy y saber qué podemos hacer para que este proceso se dé de una manera natural y no nos quedemos atorados en alguna etapa, porque ahí vienen los problemas después, cuando nos quedamos atorados y empezamos entonces con somatizaciones. Aquí tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar del tema. Él tiene un trabajo muy interesante sobre duelo y un trabajo con hipnosis para tratar este proceso en sus etapas que a lo mejor se han atorado en algún momento. Para ello, aquí Ale nos va a hablar un poquito de su trayectoria de Hola, muy buenos días todos nuestros radioescuchas. Estamos en el programa Desestrésate ya. Bueno, ahora, como dice Eli, nuestro programa Duelo, ¿te estresa? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Y cómo te sientes? Nuestro homeópata tanatólogo es Hugo Ricalde. Y les voy a platicar un poquito de su currículum. Es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios e Investigación en Pericultura, AC, presidente del Consejo Internacional de Investigación, Formación y Certificación en Hipnosis Clínica, fundador y socio del Instituto de Integración y Asesoría Empresarial, fundador del Consejo de Yoga Internacional, médico en Medicina Tradicional China y Medicina Ayurveda, medicinas alternativas, oligoterapia, homotoxicología, homeopatía, mesoterapia, terapia neural, terapeuta en hipnosis clínica, regresiones hipnóticas, futurizaciones hipnóticas, hipnoterapia tanatológica, consejería tanatológica, terapia de pareja, terapia individual, terapia sexual. Ha participado en numerosos programas de televisión, en programas de radio y bueno, también creo que das también cursos, ¿verdad? Sí, también diplomados. ¿Y vas a tener uno próximamente? Sí, uno sobre tanatología precisamente. Muy bien, ¿nos querías platicar de toda tu trayectoria, Hugo, y de el tema que nos aboca hoy, que nos está reuniendo para todos nuestros radioescuchas? Okay. Pues vamos a hablar sobre la tanatología, ¿no? La tanatología es todo proceso desde el aspecto simbólico hasta el aspecto físico del proceso de la muerte o del contacto con la muerte, ¿no? Y en este contacto con la muerte lo primero que nos queda es el proceso de duelo, ¿no? Cuando hablamos de simbólico, hablamos de, por ejemplo, pierdo mi cartera y si la cartera, no el dinero, digo aparte el dinero, pero si la cartera tiene un valor sentimental muy fuerte, estamos hablando de un proceso de duelo, ¿no? Esta pérdida. Normalmente como seres humanos solemos depositar una carga emocional en todo aquello para apropiarnos de alguna forma o para ser en el otro, ¿no? Y en este aspecto
el proceso de la muerte no es dejar de ser, sino dejar de estar, ¿no? Claro, sí. Dejar de estar de alguna manera, aquí nos estaríamos refiriendo que lo que más nos hace sufrir en el duelo es el apego que tenemos a las cosas. El apego. A las que personas simbólicamente, a las cosas y a las personas, como dice Ale, que simbólicamente viene representado por el estar, no por el ser, ¿no? Uh-huh. Aunque esta estructura de nuestro ser se va a trasminar en el otro, ¿no? Nosotros nos enamoramos del otro a veces en muchas formas. Uh-huh. Y el otro, no solo estamos hablando de la persona, estamos hablando del coche, Uh-huh. estamos de hablando de nuestras cosas, ¿no? Etcétera. De este otro, porque nos representa a nosotros. Claro, o sea, depositamos nuestras proyecciones en él, como dicen, ¿no? O sea, nos proyectamos, o sea. Uh-huh. Y la situación también cuando, como dices, de las separaciones de los amantes, por ejemplo, cuando recogen sus proyecciones y se van, uh-huh. y que el otro deja todavía sus proyecciones en el otro, entonces aquí empieza con un proceso de duelo y se puede atorar en alguna de este proceso, ¿no? Claro, porque en este proceso nos vemos en el otro y nos vemos de muchas maneras, ¿no? A veces nos vemos poco, uh-huh. o nos vemos mucho en el otro, ¿no? Y hablamos del otro, no solo la pareja, etcétera, el familiar, ¿no? Por eso es que también hay diferencias en las estructuras de duelo. Claro. ¿No? Uh-huh. No es lo mismo un duelo de una madre hacia un hijo, de un padre hacia un hijo, de una pareja, de un trabajo, etcétera. En este proceso en el que nos vamos siendo con el otro, nos apropiamos de una parte del otro, o pensamos que nos apropiamos de este, ¿no? Uh-huh. Y en este enamoramiento, pues el otro, pues, claro, pensamos que es nuestro, ¿no? Sí. Tiene mucho precisamente que ver con qué tanto te estás relacionando con el otro y qué tanto te fusionas, ¿no? En pensamiento, en emoción, para que realmente puedas y qué capacidad tienes para poder dejarlo ir, ¿no? Dicen que hay que dejar a lo que se ama, ¿no? Ah, no, ese es un dicho. Sí. ¿No? Es que te contaron la mitad del dicho. La mitad, bueno. En la primera parte del otra, dicho sí. dice, si amas algo, déjalo libre, ¿no? Uh-huh. Si regresa, es tuyo. Sí. Y si eres muy tonto para aceptarlo, esa es la otra. Parece que la chancla que tiró no la vuelva a recoger, ¿no? Pero es bien importante, o sea, como dices tú, más bien, nosotros en nuestro imaginario o en nuestro interior, ¿qué significado le estamos dando a lo que tenemos que dejar, ¿no? ¿Qué tan significativo eso que estamos perdiendo era para nosotros? Porque a veces hasta un padre, si no era tan significativo para una persona, no le crea todo un proceso de sufrimiento que lo significativo va pegado con el apego. Que yo insisto con este tema del apego, ¿no? Sí, claro. Bueno, cuando hablamos de... sí hay una parte del apego, yo no me iría tanto en el apego. Yo me iría más en esta proyección de nosotros al vernos, ¿no? Ajá. Alrededor de nuestras relaciones, a veces nos vemos de una manera con el otro y de otra manera con otros, ¿no? Sí. Hay muy pocos seres que nos permiten vernos libremente tal y como somos nosotros, en el otro, ¿no? Que ese es el objeto de la total intimidad. Uh-huh. Cuando yo me puedo ver plenamente y aceptar plenamente en el otro, ¿no? Y el otro me acepta. Claro. Y yo lo acepto como es al otro, ¿no? Porque que yo lo acepte, claro, pero que el otro no me acepte, es un conflicto. Uh-huh. Pero en este proceso, eso es lo que hace la intensidad del duelo, ¿no? Claro. Apegado a este mismo proceso del duelo y del dolor, ¿no? Pues tenemos la agonía, ¿no? Que es esmerarse por. Sí. ¿no? Está esta capacidad que tenemos de resiliencia, ¿no? Uh-huh. O sea, esta capacidad de resiliencia yo creo que estaría muy vinculada con el proceso de estrés. Uh-huh. Exactamente, o sea, resiliencia es bien importante que retomemos el tema porque es cuáles son tus habilidades, tus capacidades para hacerle frente a las situaciones adversas que van viniendo de la vida. Entonces, digamos, el duelo de alguna manera es una adversidad. Es algo que tenemos que enfrentar, que tenemos que sufrir, que nos va a doler, pero al final tenemos que aceptar. Claro. Uh-huh, porque es muy diferente resignarse a aceptar algo. Uh-huh. Y algo, como dices tú, es cuando nos encontramos tan compenetrados con algo, como decías tú,
que esa persona con la que estamos nos permite ser libres y así nos está aceptando, eso nos hace tener una mayor compenetración. Y eso, perder algo así, bueno, pues no tiene precio, ¿no? Sí, ese es el problema del duelo. No es que, fíjate, dentro de un parámetro, yo creo que muchas de las estructuraciones humanas, pese al romanticismo que a veces le ponemos a algunas cosas, ¿Es químico? no, son muy egoístas. ¿Cómo? Hablamos de la sexualidad. Uh-huh. Por mucho placer que yo tenga, no te puedo pasar ni un gramo del placer que yo tengo al otro. Podemos compartir ese momento, pero no nos podemos transmitir. Cada quien la vive diferente. El mismo duelo es igual. Uh-huh. O sea, en la medida en que yo me vinculo con este otro y me puedo ver en este otro, si me veo totalmente, pues ha de ser una pérdida muy grande, ¿no? Porque, pues, ¿dónde encuentro a otro en el que me pueda yo ver y me acepte totalmente como soy, sin tener que poner una serie de máscaras en algunas de mis partes para no lastimarlo o no lastimarme, ¿no? Ese punto es muy importante porque la gente no vive el duelo. Se muere una persona en un núcleo familiar y no todos los integrantes de ese núcleo familiar viven el mismo duelo. Claro. Entonces es rapidísimo y otros continúan hasta quieren casi suicidarse, ¿no? Es por esto. Es por esto. Y entonces encontramos esta diferencia. Y no solo diferencia del mismo dolor, ¿no? Encontramos también la diferencia en enfrentar este dolor, ¿no? Digo, algunos deciden también en este proceso, dependiendo de esta resiliencia, si enfrentan y con estas capacidades, ¿no? O les produce mucho mayor tensión, ¿no? Claro. Y hablamos de que el estrés es esta capacidad que tenemos para enfrentar la vida cotidiana. Es esta fuerza que tenemos o esa, pues de alguna manera, agresión para enfrentar la vida. O sea, es la capacidad que nos da, o sea, digamos, nuestro cerebro para huir de una situación que nos está creando sufrimiento o dolor. Aquí algo bien importante de lo que tú decías, o sea, de no vivir algunas personas por el valor significativo que le dan a las personas o a las cosas o al otro que están perdiendo, pues tiene que ver con el nivel de dolor que va a representar en la persona. Pero también con esta situación de resiliencia también es bien importante los duelos que hemos tenido en la vida, porque no es lo mismo para una persona que es su primera pérdida importante que para otra persona que durante su vida ha sufrido una serie de pérdidas y de abandonos, que de alguna manera, como dicen, ¿no? Los átomos son como núcleos que se van uniendo y se van haciendo más y más grandes. Entonces, después dices, bueno, pero pues si nada más perdí a mi perrito, a mi mascota, ¿por qué me duele tanto, no? Porque ya van unidos todos los duelos no resueltos en la vida cotidiana y que hemos dejado atrás. Entonces, ¿qué tanto realmente estamos resolviendo un duelo diciendo, ya, ahorita ya estoy súper bien, ya lo nuevo que venga, a decir, bueno, la verdad es que sí me está costando trabajo, me está llevando mucho este duelo? ¿Qué tanto estamos siendo sinceros con nosotros, no? Más que la sinceridad es el vivir en este proceso, ¿no? Muchas de las veces, ante la confrontación contra el dolor, y no solo el nuestro, ¿no? Digo, estamos hablando del dolor del otro. Muchos terapeutas simplemente, frente al dolor del otro, deciden apapachar a este paciente para que no sufra tanto, pero no le permiten tocar este proceso de su dolor, ¿no? Claro. Y a su misma, al contrario. porque hay un proceso también en el terapeuta, ¿no? O sea, ahí estaría tocando el dolor del terapeuta también. Digamos, ahí, como toda relación, siempre va a haber proyecciones. Claro. Entonces, decir, bueno, si yo no he trabajado un duelo y estoy tratando de ayudar al otro, pues entonces, ¿con qué herramientas voy a ayudarlo si no he trabajado lo mío? Claro. Si tengo atorado mi duelo, ¿no? Por eso también es tan importante que el día al día vivamos preparándonos para la muerte. Porque es algo que mucha gente dice, no quiero hablar de muerte porque me da, así los pelitos se me ponen, ¿no? El cuerpo se me pone como medio chinito. Pero pues la muerte es parte del vivir, es parte de nuestra vida. Sí. Y si estamos tratando de evadir el tema y no nos estamos preparando día a día con el tema de la muerte, y hablo en un sentido de crecer espiritualmente también, ¿no?
pues entonces, ¿cómo vamos a poder ayudar a nuestros seres queridos cuando están pasando por un duelo? O a nosotros mismos cuando nos tenemos que enfrentar con nuestros duelos o con el duelo mayor que es la muerte, ¿no? Porque de alguna manera yo veo como los duelos como parte de ese aprendizaje para el morir. Claro, digo, tenemos, a veces nos enmarcamos en duelo en esta confrontación solo de la muerte, ¿no? Pero a lo largo de nuestro desarrollo humano tenemos una serie de facetas de duelo, ¿no? Pasamos de niño, de bebé a niño, ¿no? Y es un duelo, no lo estructuramos como tal, ¿no? Luego pasamos de niño a adolescente y es otro proceso de duelo, ¿no? No, hombre, creo Aquí que hay es más una, complicado. bueno, Eli tocó un tema muy importante que es el abandono. Siento que es lo que sucede con muchas personas que cuando pasas por cada uno de los procesos como que abandonas, te sientes abandonado, ¿no? Ese a lo mejor es un poco egoísta, ¿no? Pero a veces no dejas ir a la otra persona precisamente porque ese es el abandono que sientes y que dices, no sabes con qué lo vas a complementar. Entonces, es que no sé, la mirada, el aroma, en mil cosas, las actividades o las cosas que viviste con esa persona. Entonces, porque yo lo he escuchado en muchas personas que ha tenido la pérdida de alguien, ni sea física o emocional, es que me abandonó, ¿no? Ese tema es muy importante cuando se habla de duelo, para saber en qué situación se encuentra la persona y por qué se siente abandonada. Sí, lo que pasa es que en este mismo proceso del dolor, pues entran en marcha todos nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Toda esta serie de nuestro cerebro, cómo va a enfrentar a este suceso. Y en este proceso transformamos esta parte de la realidad, ¿no? ¿No? Los mejores transformadores de la realidad son los poetas, ¿no? O sea, hacen que todo se vea bonito, ¿no? Aunque la realidad como tal es la realidad. Románticas, ¿eh? Sí. ¿No? Y en este mismo proceso, yo estoy viviendo un proceso, digo yo como un ejemplo, ¿no? En este proceso yo tendría que ver cómo vivo este duelo, ¿no? Y aquí involucran mis mecanismos de defensa, ¿no? Claro. En este proceso también tengo que ver la responsabilidad de mí, ¿no? Y en este mismo proceso estamos hablando de muchas cosas. Hablamos de este proceso, por ejemplo, en un paciente terminal. Vamos viendo que el proceso es degenerativo. Sí. Que este paciente inevitablemente va a morir en el proceso terminal, no en el proceso degenerativo de una enfermedad, claro, sino en el proceso terminal. Y en este parámetro vamos viendo su decadencia física. Pero aquí tenemos que ir enfrentando este proceso de la muerte muy lentamente, ¿no? Y ante esta circunstancia tenemos dos formas de enfrentar esto. ¿Lo negamos? No nos hacemos responsables de lo que sentimos y del otro, ¿no? Y en este parámetro tampoco lo dejamos morir. Y entonces lo llevamos al hospital y pasamos de un proceso terapéutico natural a un ensañamiento terapéutico. Wow, la palabra ensañamiento terapéutico es interesantísimo, sí. Pero sí es cierto, o sea, una persona que está moribundo está pasando por su proceso de duelo. Recordemos que el proceso de duelo va desde la negación hasta la aceptación, vas desde el enojo, vas identificación, vas la desesperación. Y dentro de este proceso, bueno, obviamente él está enfrentándose con la situación de pérdida de la salud, con el dolor. Entonces, muchas veces el moribundo está enojado y se vuelve muy exigente porque está deprimido también. Cuando estamos deprimidos, la mayor parte de la gente se victimiza. Aunque el paciente, y se vuelve exigente, ¿no? Aunque el paciente no es por esta parte con que él está transformando su carácter, ¿no? Porque el primer duelo que tenemos ante una enfermedad terminal, pese a mucho amor de los familiares, es la pérdida de dignidad. Claro. O sea, todo mi potencial, donde yo podía valerme por mí mismo, se acaba. Se lo deposito al otro, claro. ¿no? Es que no puedo con él. O sea, ya no puedo controlar los esfínteres. Y entonces el otro ya no puedo sostener mi cuerpo y el otro me tiene que cambiar. Ya no puedo simplemente elegir lo que tengo que comer. Porque el médico dijo otra cosa. Sí. Entonces, es una primera parte del proceso tanatológico, ¿no? Del arrebato de la dignidad del otro ser, ¿no? Claro. A ver, pero ¿cómo aquí tú
Bueno, ahorita regresando al corte seguimos con el tema. Nada más va la pregunta, ¿cómo aquí tú realmente podrías apoyar a una persona que está perdiendo su dignidad y que sabes que de todas maneras tienes que auxiliarlo? ¿Cómo hacer que es un hecho de más bien sentido de generosidad a que sienta esto que dijiste tú como... ¿Cuál fue la palabra? El arrebato como el arrebato, de la ¿no? dignidad. Bueno, entonces regresamos, vamos a un corte. Bueno, sí, cierto. Entonces, responde la pregunta. Bueno, regresamos aquí con su programa El estrés del duelo. Sí, volviendo a la pregunta. Volviendo a la pregunta, yo me te quedo mirando a ver. contesta. En este parámetro, tenemos que ver esta parte. Como es un proceso sistémico, o sea, entran muchos factores. Estamos hablando primero que en este aspecto, cada individuo, frente a la muerte, tenemos una respuesta. Y entonces empezamos a trabajar con los familiares cercanos, ¿no? Que son los que van a decidir si el paciente muere o no, y lo mantenemos en un estado ya con los aparatos y no con el proceso de vida, ¿no? Claro. Qué difícil tomar esa decisión, ¿no? Esa es una de las partes. Hay muchas películas que hablan sobre eso, ¿no? En ese aspecto. Luego, en este otro parámetro, el tratar de entender al paciente en su dolor es otro punto fundamental, ¿no? Quitarme de mi dolor como familiar y poder ver el dolor de mi familiar. Por eso tienes que ser muy compasivo o haber desarrollado la compasión. Y de hecho se dice que el momento más culminante de la vida, más importante, es el momento de la muerte. Porque James Bond ahí te diría aprendes. dos cosas diferentes. James Bond claro. ves que dice que solo se vive dos veces. Uno claro. cuando se nace y otro cuando se... Y el otro es cuando se está frente a frente de cara a la muerte. De cara a la muerte, sí. Y diario estamos de cara a la muerte. Pero ese momento es donde vamos a realmente, vamos a decidir a dónde nos vamos, ¿no? O si nos vamos a una vida mejor o nos quedamos en un plano donde no avanzamos. Entonces, ser compasivos con nosotros y compasivo con la persona que también está viviendo la mayor pérdida, que es el moribundo. Y eso sería mi siguiente pregunta. ¿Cómo hacer que la persona que está viviendo con un familiar que está sufriendo, está dentro o al alcance ya de la muerte por la edad, cómo vivir ese proceso, qué es lo que tiene que hacer esa persona, cómo cerrar esos círculos para que pueda ayudar a la otra persona que se pueda ir tranquila y esta persona pues también que esté bien, ¿no? Que se sienta bien cuando pase todo este proceso. Sí, aquí entramos en un aspecto de la tanatología más importante, ¿no? Donde una es el dolor ante la pérdida de esto, ¿no? Dos es los conflictos personales que tengo en mi relación con el otro, ¿no? Y estos conflictos personales también van con muchas otras estructuras, ¿no? Estamos hablando de aspectos psicológicos transgeneracionales, ¿no? Claro. Estamos hablando de aspectos psicológicos improntados, ¿no?
Hay muchas personas que a lo largo de su vida se han improntado, si la madre, por ejemplo, tuvo mucho apego en este parámetro de la vida, ¿no? Cuando tiene que enfrentar este proceso de duelo, porque cuando tú deseas abortar, por ejemplo, a un hijo, después lo compensas con mucha aprensión, ¿no? Claro. Ya que nace. Y entonces el niño en este proceso tiene dos parámetros, dos cargas emocionales distintas, ¿no? Una de rechazo y otra de necesidad de aceptación. Ah, Y otra también de enojo, ¿no? interesante, ¿no? Porque Sí. Ajá. ajá. Y en este proceso se va dando el primer amalgama, ¿no? De este proceso. Luego va el proceso del crecimiento como tal, ¿no? Y enfrentando cada etapa, ¿no? Y en este más vamos viendo que en esta relación se van abriendo estos huecos que fueron los primarios en estas sucesivas aspectos, ¿no? Y entonces hay que primero, digo, trabajar, yo familiar, con reconocer todas aquellas cosas que yo tengo pendientes, ¿no? Con este otro ser amado, ¿no? Y es reconocerlo ahí, ¿no? Mejor en vida que en muerte, ¿no? Porque muchos esperan a que se muera la persona para que entonces se disculpe, ¿no? A través de otras energías, ¿no? Pero mira, ese es el miedo a enfrentar nuestros propios demonios. Pero al final, las personas que están enfrentando, la compasión tiene que venir del amor. Como sea, si tú amas a esa persona, por mucho resentimiento que le tengas, en el momento de tenerla frente a ti y te encuentres ante la muerte, pues, o sea, es el poder del perdón. Llega de alguna manera. Si tienes la posibilidad de dialogar con tu ser querido en este plano antes de que le digas adiós para siempre, o sea, es darte cuenta que todo lo que tus resentimientos no tienen caso. O sea, en ese momento es tomar el lugar, decir, ¿sabes qué? Se estoy yendo, es mi última oportunidad, o sea, lo demás lo ves pequeñito, ¿cierto? Por mucho que te haya dolido, lo terminas viendo pequeñito y el poder del perdón tiene que llegar ahí. Sí, aunque esta es otra discusión más grande, ¿no? El perdón. Encontramos en este proceso del mismo perdón muchas estructuras interrelacionadas, ¿no? Y empezamos a quitarle la capa o a ponerle capa a este perdón, ¿no? Claro. Y empezamos a ver muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de perdón, en especial, si lo pudiéramos estructurar en simbolismo, es aprender a reconocer eso que consideramos que el otro nos lastimó. Y tomar tu 50% Claro. de responsabilidad. No, Sí. y esta carga emocional con la que yo tengo, se la obsequio. O sea, en este obsequio de dar, Claro. esto que me lastimaste, pues tú lo envidiabas, ¿no? O tú lo deseabas de mí y yo te lo doy. Ese es un acto de generosidad y de compasión. Y estamos hablando del perdón, ¿no? Y en este te lo doy, se va, porque yo ya no trato de retener esto que me lastimó, sino ya te lo doy. A diferencia de la otra estructura del perdón, donde nos ponemos en una postura superior al decir, otro. a ver, Perdón. yo soy el que tengo que perdonar y tengo el poder, ¿no? De hacerlo o no. Y además, mientras te perdono, pues te cobro toda la factura de mi dolor y yo voy a decir hasta que yo vea cuánto sufriste en equiparación con mi dolor, ya te lo El Pero perdón somos tiene los- que ser sí. a través de la compasión. Ajá. Porque Y si lo no, demás es no a través sale. del orgullo, y el orgullo es muy mal consejero. Hay varios orgullos que no nos sirven en la vida, que debemos más bien desecharlos porque solamente nos quitan energía, hacen que hagamos malas conexiones a nivel cerebral. Entonces, ¿para qué lo queremos, no? Mejor aprendamos en esta vida que a través de los procesos de duelo es una lección de tolerancia, paciencia, compasión, ¿no? Porque también es decir, y generosidad. O sea, Claro. híjole, te voy a regresar lo que me hiciste o te voy a obsequiar todo lo bueno, ¿no? No, te obsequio simplemente esto que deseabas, que de alguna manera me lastimó, te lo obsequio.
¿no? Hay un ejercicio muy interesante hablando de ejercicios, ¿no? Perfecto. Entramos al buen del tema. Toglen, ¿no? Ajá, De sí. los tibetanos. Sí. Es muy ¿no? lindo esa meditación. Sí, y además es fascinante como ejercicio, ¿no? Y ¿Puedes entras, explicarla para que nos Sí. escuchen? Hay dilemas ahí que entran, ¿no? Si decimos que el centro de nuestro ser de alguna manera es el corazón, ¿no? Y la casa de nuestro ser es el corazón. ¿Por qué voy a llevar el resentimiento al corazón, no? Claro. Aunque en el ejercicio del Togle todas esas emociones negativas las llevamos al corazón para transformarlas. Las visualizamos como piedras, ¿no? Algo duro, rígido que se ha hecho con la vida, que así es el dolor, que así es el resentimiento, que así es el odio, ¿no? Llevarlo al corazón, y el corazón es como un machacador. Se lo come. Y además tiene ritmo, ¿no? Ándale. Y va variando. Aumenta el ritmo. Ándale. Entonces tú, o tuk, ya en taquicardia, ¿no? ¿No? Y en este proceso vamos visualizando todo ese dolor, cómo se va destrozando, todo ese odio o ese resentimiento, cómo lo vamos destrozando, y se convierte en polvo, ¿no? Y lo podemos ir exhalando, transformando, ¿no? Y afuera cambiando para volverlo a integrar a nosotros de una forma positiva. Si este proceso mismo lo pasamos a un aspecto psicológico, es como dejar de estar viendo esta pérdida Claro. que siempre vemos. Todo aquello que ocupábamos de nosotros con el otro, lo dejamos de ver y aceptamos que ya no está. Que esa es una de las primeras tareas del duelo. La aceptación de la pérdida del otro. Después, vivir la emoción ante esta pérdida, ¿no? Y entonces poder ver hacia el otro lado. Sí, perdí esto, pero esto me reconstituyó en otra parte de mí, ¿no? Claro. ¿No? Somos maestros y alumnos, ¿no? Se escucha tan fácil, ¿no? No es fácil. Pero, o sea, para empezar, cuando tenemos un duelo, sobre todo nuestro cerebro pasa por un proceso de estarnos protegiendo durante 3 meses. Entonces, por eso mucha gente anda así como que, ay, pero pues si no siento nada, o sea, todo bien. ¿No? Entonces, cuando dices, bueno, todavía su cerebro lo mantiene en ese túnel. Pero después de los 3 meses, pues viene la realidad. Y dicen que todas las etapas que vamos viviendo, desde la negación, pasar al enojo, luego a la identificación, solo son pasitos que estamos dando para entrar a lo más duro, ¿no? Que es la desesperación, que está un poquito antes de la aceptación. Sí, claro. Aunque en este parámetro, pues vamos tocando todo ¿no? Nuestros sentimientos. Luego, la otra tarea es, bueno, ya acepté que no estaba, ya viví mi dolor, ¿no? Empiezo a ver cómo estoy en la vida en este momento. Porque otro de los problemas del cerebro, y no de la mente. El cerebro, sí, hay una gran diferencia, ¿eh? Sí, el cerebro y la mente son 2 cosas y parámetros diferentes, ¿no? Es que el tiempo no está marcado en el cerebro, pero en la mente sí. El tiempo psíquico y el tiempo real es muy diferente. Sí, ¿no? Entonces, cuando ya podemos vernos a nosotros en este presente, ya es una gran ganancia, ¿no? Porque entonces ya sabemos, y aquí entran muchas disyuntivas y preguntas, ¿no? Algunos pacientes o personas nos dirán, pues es que ¿cómo me veo aquí? Si aquí tengo el dolor. En realidad aquí ya tienes todos los recursos también, porque estás vivo y soportando y viviendo este dolor, ¿no? O sea, ahí entra lo que comes, que si no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y después entonces empezamos a ver, ahora, esa fue la tercera, ¿no? La cuarta tarea del duelo, son 4, digo, hay muchas tareas en el duelo, ¿no? Dependiendo de todos los tipos de duelo, pero muy en especial en este parámetro, la última es empezar a ver mi vida y a estructurar mi vida con nuevos planes, sin este otro. El plan de vida, tan importante, vida, ¿no? Sí. Porque mucha gente exactamente se queda sin plan de vida. Y dice, bueno, o sea, por ejemplo, sobre todo, enfrentarse, por ejemplo, a una mujer que ha sido ama de casa y de pronto se ha dedicado al esposo, al hijo, de pronto llega el marido y dice, ¿sabes qué? Quiero el divorcio, ¿no? Y enfrentarse a decir, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No?
¿cómo le voy a hacer para vivir? Sobre todo si no hay la economía, para que el marido le diga, y bueno, te voy a seguir pasando un cheque, ¿no? Que le ganó, pues ahora ve por tu vida. O sea, es algo que, la verdad, es algo como un poquito violento. Sobre todo la persona enfrentarse a esto y decir, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahí tiene que empezar a reestructurar su plan de vida. Bueno, a veces no solo el plan de vida. Es mi plan, mi yo. Claro, pero digamos... y mi para sentido. Para Exactamente. sobrevivir lo primero es, ¿no? Sentido. Pero digamos, como decir, tienes que estructurarle y decir, bueno, tiene que sobrevivir de alguna manera. No, yo consideré que antes del plan estaría el sentido. Porque ahí entonces tenemos en este parámetro, que la tanatología también se encarga de estudiar, el proceso del suicidio. Sí. Ah, claro, o sea, en el sentido de darle un sentido a la vida. En este Sí, parámetro, que si muy a perdemos lo- el sí. sentido, pues Ah, ya claro. no tenemos por Sí. qué vivir. O sea, ¿Cuántas como lo personas decías. no conocemos que se Ajá. muere alguien y que ya no quieren vivir, ¿no? Que ya Sí. están en ese tema y dicen, no, ya se murió, ya no quiero continuar. Y el sentido es Claro, muy o importante. sea, como lo diría el de la logoterapia, ¿no? Ajá. Ujú. Que él Víctor dice, Frank. Ajá, Víctor Víctor Frank, Franco. que él cuando estuvo en los campos de concentración dijo, la manera en que yo sobreviví a diario este sufrimiento fue pensar lo que iba a hacer yo fuera de, cuando saliera de aquí iba a escribir las historias, iba a escribir un libro, iba a ayudar a la gente que estuviera con la pérdida de su libertad, y eso le dio un sentido a la vida. Entonces, desde ahí dice, bueno, siempre hay que buscar un sentido, aunque sea el mínimo sentido a nuestra vida, porque eso nos va a dar fuerza para seguir adelante siempre. Y este es el parámetro, donde tenemos... Y aquí vemos la diferencia entre los duelos de los hombres y las mujeres. Sí, las mujeres somos más rebuscadas, ¿no? Pero Bla, 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 fíjate. bla. Pero a ver, Pero tienen mayor capacidad para soportar el dolor. Sí, porque pues somos madres de alguna manera. Sí, cierto. El hombre tiene muy poca capacidad para soportar el dolor. Y dicen que esto va, o sea, los hombres llegando a los 50 años, aún les cuesta más trabajo soportar el dolor. O sea, van perdiendo esa capacidad de soportar el dolor. Sí, Entonces claro. no es lo mismo un duelo antes de los 50 que después de los 50, Claro. ¿no? Y a la mujer es al contrario, ¿no? O sea, Sí tienen mucha más tolerancia. va teniendo más sabiduría y más tolerancia. Ujú. Aunque también hay rasgos personales, ¿no? Sí, de antemano entran estas estructuras de las características de la personalidad, entran estas estructuras de la estructuración de la dinámica familiar y el punto que manejaba, ¿no? Mi postura en la dinámica, todo este proceso, ¿no? Que nos va a dar todo este complejo de vida, ¿no? Cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Que yo creo que antes de tocar el proceso de la muerte, que siempre lo estamos tocando, aunque aquí hay otro parámetro, ¿no? La primera confrontación con la muerte no es dolorosa. yo no sé por qué, pero yo cada que me subo a un juego mecánico siento que me muero. O sea, ya estás y muy sí es James Bond, doloroso. ¿no? Ya estás muy James Bond, o sea. Bueno, Eso de la pero ahí adrenalina. lo que sientes no es la muerte, es la vida. Pues yo creo, Sí, no sé porque qué sientes sea, ¿verdad? adrenalina circulando por todo tu cuerpo. Esa es la vida. No, pero sí, la primera confrontación. Mira, cuando tú eres niño y vas creciendo y te contactas con la primera estructura de la muerte, siempre el que nos inicia en el proceso de la muerte es un animalito, una mascota. Se murió la mascota. Esa que ya no recordamos, ¿no? Después enfrentamos la muerte de algún tío o abuelo lejano, pero no nos duele. Estamos viendo la dinámica de la estructura familiar. Y empezamos a ver que algunos agonizan en este proceso ante el otro, otros lloran y otros no. Y dependiendo de a qué familia pertenecemos. Claro. Pero sí, lo complicado es cuando pierden a la mamá, al papá, o sea, a lo mejor en ese momento, como dices tú, no está la estructura para entender la diferencia entre la realidad, o sea, porque los niños son totalmente egocéntricos, ¿no? Entonces, decir, bueno, lo que está sucediendo, a lo mejor yo lo voy a querer hacer aparecer y va a aparecer después. A lo mejor ahorita no tengo papá, pero si me lo imagino, él va a venir, ¿no? Y eso es lo que nos da las pautas, por ejemplo, para este proceso de la hipnoterapia. La ventaja que tenemos en la hipnoterapia, a diferencia de otras estructuraciones terapéuticas, es que en este estado de trance podemos traer a los muertos que ya no están. Sí, porque aquí algo Y bien nos importante. contestan. Sí. Claro. Y Y aparte, medium. ¿Qué? aparte No, aquí no. es bien importante. No No tanto tanto así, así. bueno. Porque nuestra mente no ve la diferencia entre lo que es real e imaginario.
Y ese es un punto a favor para trabajar cualquier cosa, ¿no? Porque lo podemos imaginar y la mente lo está codificando como si realmente está sucediendo. Vámonos a un corte. Muy bien. Ok, entonces, a ver, Hugo, platícanos sobre esta situación de la hipnosis, de poder traer a los muertos a Bueno, nuestra imaginación y poder resolver o cerrar círculos con ellos, ¿no? recordemos una cosa, nuestro cerebro no tiene la estructuración de tiempo y espacio, ¿no? Sí la tiene a través del movimiento. Y esta parte secuencial de la estructura lógico-matemática es lo que nos hace el tiempo, ¿no? Pero en realidad el tiempo puede desestructurarse de muchas maneras. En el estado de hipnosis, que es este proceso en el cual interrelacionamos a la parte psíquica, mental, de cómo vemos el mundo, a la parte de cómo concebimos el mundo y a la parte de cómo respondo emocional, neurológica y biológicamente ante este mundo, ese sería el estado hipnótico, ¿no? Y en este estado hipnótico tenemos muy en especial el estado alterado de conciencia, que es diferente, aunque entra dentro del estado hipnótico. Pero pues hay gente que no ha estudiado bien esta parte y dice que la hipnosis es el estado alterado de conciencia. Aunque ahora se dice que modernamente No, es el estado amplificado de la mente, ese es el término para la hipnosis. Sí, pero estamos hablando de conceptos que no están bien fundamentados. Pero si analizas los conceptos históricos de la hipnosis, que bueno, no Sí, la vamos a tocar en este proceso. Otro día platicamos de eso. Sí. Pero en este proceso nuestro cerebro va guardando toda esa información y estructuración de vínculos y emociones con el otro. Y el recuerdo de mamá en nosotros, ¿no? Tan siempre lo llevamos este recuerdo que vamos estructurando en la parte corporal o psicocorporal, asociando la mente y el cuerpo, esta respuesta. Claro. Y empezamos a somatizar. Y aquí vemos cómo este proceso de estrés, que es esta capacidad que tengo para enfrentar la vida, se sobrecarga y genéticamente ya tenemos elaborado nuestro guión donde vamos a impactar o a recibir el impacto de estos estímulos, tanto internos como externos. Entonces cada parte de tu cuerpo puede representar mamá, ¿Hijo de papá, tigre, tigrillo, ¿no? o qué? Más o menos. No, sí, ¿No? Okay. Pero también en este parámetro tenemos guardadas esas memorias en nuestro cuerpo como sensación. Digo, el cerebro no es el único que guarda memoria, ¿no? Sí, También claro. dicen, por ejemplo, las vísceras guardan, o si tenemos una memoria celular. La piel guarda memoria. El olfato guarda muchas memorias, ¿no? Que todas se, Claro, que todas se conectan, ¿no? almacenan Ay, en el me cerebro. recuerda tal cosa, ¿no? ¿No? Sí. Y en este proceso, pues en este estado alterado de conciencia cambiamos estos procesos de percepción, estos procesos vividos, y entonces podemos traer en este momento para terminar y cerrar dos aspectos: los círculos o estructuras pendientes emocionales con estas personas y terminar el proceso y despedirnos. ¿No?
Sí. Qué bello. Y entonces empezamos a hacer estos dos en este estado alterado de conciencia. Esa es la ventaja que tiene la hipnosis, porque llega un paciente de 60 años, 70 años y me dice, pues es que con la muerte de mi hija o de mi hermano, empiezo a tener los recuerdos con mi padre y empiezo a sentir los dos dolores, ¿no? El dolor de mi hermano y el dolor de... Entonces estamos viendo que hay un proceso de duelo previo, no cerrado, ¿no? Claro. Y entonces ahí tenemos estas diferencias en este parámetro de lo que manejamos de los diferentes tipos de duelos, ¿no? Porque no solo hay uno, ¿no? Hay un duelo normal, pero hay un duelo patológico. Exacto. Hay un duelo no resuelto, ¿no? Hay un duelo complicado, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a tener esta ventaja que no te da la hipnosis, que no te dan otras terapéuticas y que la hipnosis sí te da. Y ahí sale todo, ¿no? Sí. En la hipnosis. Digo, yo no estoy demeritando en ningún momento Sí. las otras terapéuticas. Claro. No. Porque, por ejemplo, también podrías tener un psicoanálisis que es más largo y que al final llegase a suceder que sueñas con tu fallecido y ahí le dices todo en el sueño, lo que necesitabas decirle y se resuelve el duelo, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera estamos llevándote un proceso largo para que la persona pueda soñar y pueda decirle lo que no le dijo. Bueno, en realidad es Claro. tener Y entonces, contacto digamos, con el es lo mismo que tener Claro. el contacto con el inconsciente a través de la hipnosis y cortar un poquito, ¿no? El proceso. Como que de es tanto más tiempo. rápido, ¿no? Hay el camino de la Caperucita, el largo y el corto. Sí, claro. A ver, ¿cuál quieres? ¿Caperucita corta o caperucita? ¿Te quieres encontrar En los con dos el te lobo? vas a encontrar el lobo. O con la llegar a la Sí, casa de la ¿verdad? abuelita rápidamente. De todos modos va a estar el lobo. Ahí. Claro. ¿Qué es lo que hace interesante? Sí, ¿verdad? Aunque podemos transformar a este lobo, ¿no? Ah, claro, eso es lo importante. O sea, a como el través de anuncio. hipnosis. No, ahí no ve el lobo, en esa historia, ¿no? En esa historia no entra el lobo. ¿No? Entonces tenemos diferentes aspectos en esta parte, ¿no? Y la hipnosis nos da eso, ¿no? Esta capacidad de transformar todo, ¿no? Desde un punto de vista más, convertirlo en una poesía y transformarlo en esta parte estética de la percepción de nuestra vida, ¿no? Sí, porque algo importante que podemos hacer a través de nuestros mecanismos de defensa, no todos son negativos, son positivos. Por ejemplo, la sublimación, que es un mecanismo positivo, por ejemplo, la del poeta. Siente un dolor y su dolor lo puede expresar, o el que pinta su dolor y ella está haciendo una transformación, porque es real. O sea, la muerte siempre nos enfrenta a transformaciones. No, también el que escribe, o sea, hay muchas formas de... Música. ¿no? Sí. Música también, sí. ¿no? Tenemos Sí. un Beethoven, ¿no? ¿Y Que, cuáles son? Cualquiera. Por escribe ejemplo, sobre ¿qué puede hacer sus las depresiones. personas si están viviendo un duelo? ¿Qué les recomiendas que hagan? ¿Cómo Bueno, podemos primero, trabajarlo? Con las estructuras que ya habíamos hablado, las tareas del duelo, ¿no? O sea, me doy cuenta de que él ya no está. Puedo seguir imaginando que está, pero tengo que tocar esta realidad, ¿no? Y la realidad es, ya no lo puedo tocar. No está. Esto no quiere decir que deja de ser para mí. Porque esta es otra disyuntiva. Siempre vamos a extrañar a los seres amados que se van. Siempre. O sea, terminas una relación, vas a extrañar, se mueren tus padres, vas a extrañarlos. Va a llegar un momento en que digas, híjole, ¿cómo te extraño? Eso no lo podemos evitar porque tenemos recuerdos Eso es guardados en el nuestro otro. corazón. Eso es el ser. Ujú. Ya no tocamos al cuerpo. Ya no tocamos a este. O sea, no está presente para nosotros, pero no deja de ser. Claro. ¿No? O sea, mi abuelo muere, pero no deja de ser mi abuelo porque murió. Ujú. Está en mí, ¿no? Porque además traigo su genética. Sí, Y de pronto vas a necesitar su consejo y decir, bueno, me hubiera gustado que vivieras esto conmigo o donde estés, ¿no? Si tu energía está aquí, ¿no? Porque tienes un lugar que te pertenece y es dentro del corazón. Sí. Y ahí que, por ejemplo, tenemos otras estructuraciones que hablan de todas las estructuraciones terapéuticas tienen que llegar a este estado alterado de conciencia o a esta comunicación con el inconsciente para generar un cambio, en general, ¿no? Y eso nosotros lo hacemos con la hipnosis mucho más rápido. Esto no quita que las otras no tengan un valor significativo como Claro, hay terapéuticas. muchas terapias, pero esa es muy buena. Esta es muy buena. Sí, yo soy Perdón. muy racional. Sí. Me estaba riendo porque vi un anuncio así, ¿no? De esas imágenes. Uno que está en los 60s con su marihuana en la mano.
y leyendo sobre hipnosis. Me encantan los estados alterados de conciencia. Solito. Pues sí, todo, o sea, es un contacto, estado alterado de conciencia es tocar tu inconsciente de una de otra manera. Y confrontar esta parte. Y entrar en confrontación. Y es algo que no, hay que quitarle también esta idea que la gente tiene miedo de la hipnosis porque lo van a controlar, va a decir cosas que no quiere decir, ¿no? Y es que nos enfrentamos a muchos tabús en este proceso de la hipnosis, ¿no? Y pues los que han estado encabezando las instituciones de la hipnosis no han explicado también muy bien el proceso de la hipnosis, ¿no? Por dos razones, ¿no? Porque perdemos el poder, ¿no? Claro, yo soy hipnóloga, y ya, mira, bájame la mirada porque si no ya te hipnoticé. ¿No? O ya no nos quieren ver, ¿no? Claro. Pero no saben cuándo los hipnotizamos. Bueno. Dicen que cuando cierran los ojos pierden. Sí, así que no los cierren. No tan bien abiertos, digo, no es necesario. Con una simple presencia y decir tal, ya. Sí. Y entonces vamos viendo todo este proceso, ¿no? Pero al mismo tiempo, si hablamos de este estrés, pasándonos al otro tema, ajá, ¿no? Este proceso con el que confrontamos el dolor empieza a generar que desarrollemos mayor tensión muscular, porque la estructura muscular es con la que frenamos nuestras emociones, ¿no? Claro. ¿No? Como respuesta fisiológica. Normal. Si yo no quiero chillar, empiezo a apretar y a tragar saliva, ¿no? Ahí estoy, ¿no? Con la lagrimita. O a cerrar los ojos. Muchachos. Déjense fluir, lloren. ¿No? Y hacemos estamos muy enojados y comprimimos. Claro. ¿No? Todo el cuerpo. Sí, hay muchos que reflejan así, ¿no? Sí. O empiezan con los maxilares, ¿no? Y los ojos se llenan de sangre y estás enojado. No. O insomnio, o duermes mucho, duermes más, o sea, hay muchas formas de poderlo manifestar, ¿no? Y que uno piensa que, es que está enfermo o tiene otra cosa, pero nunca lo relacionamos con que esté en duelo, ¿no? Claro. Porque la gente piensa que el duelo nada más son los 9 días en que se hace el rosario, o el mes, o la cuarentena, ¿no? Es que, y no es cierto. Si hablamos de tanatología en el proceso religioso es algo mucho más diferente, ¿no? Claro. Cada estructura de religión tenía un tiempo específico y una forma de confrontar el dolor. Está en todas las estructuras religiosas, ¿no? Los judíos tienen una, ¿no? Los católicos teníamos para eso esta etapa de 1 año. Sí. ¿No? Por eso estaban vestidos 1 año. Pero después lo cortamos y... O sea, ya 9. 9 no, otro día ya anda uno. Y otros se vuelven darquetos para toda su vida. Sí. Ay, lamentablemente ya nos vamos a tener que ir, ¿no? Tu taller va a ser ¿qué día? ¿Tienes ya fecha? El último domingo en este mes, ¿sí? El sábado, ¿no? ¿Y tienes algún número telefónico para la gente que quiera comunicarse? Pues les daría ahorita el mío. Ajá, ¿cuál es? Es el celular 55 16 08 97 05. ¿Lo puedes repetir más despacito? Más despacito. Sí. 55 16 08 97 05. Ok, va a ser muy interesante. Sobre todo, para todos nos sirve, ¿eh? No nada más para los que están pasando por una etapa de duelo, porque diario estamos en duelo, diario. Cualquier noticia de pronto nos hace bajar nuestras defensas, nos pone en un estado de apego y de tristeza, pero lo importante es aprender a recuperarnos. Y además lo importante es que debemos de estar seguros que todos nos vamos a morir. Entonces, sí, es la única seguridad que tenemos y hay que prepararnos para eso. Bueno, prepararnos y preparar al otro. Y preparar al otro, sí. Digo, a veces, fíjate, lo interesante es que manejar el duelo con un niño es mucho más fácil que con un adulto. Ok, ¿qué te parece si otro día te invitamos? Ok. Y hablamos de ese tema que está muy interesante. Bueno, nos tenemos que despedir. No se pierdan su programa Desestrésate Ya la próxima semana. Recuerden, el miércoles a las 11 de la mañana. Un beso a todos. Muchas gracias. RadioTV.mx presentó Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx